Glorifique su nombre, porque Él es grande. Aleluya. Bendito sea Dios. Quiero decirle en esta noche que me siento privilegiada de parte de Dios por ser yo, amén, la que traiga la palabra del Señor. Es un honor muy grande para mí. Es un honor, pero que no se lo alcanzo a decir cómo me siento cada vez que Dios me da la oportunidad de pararme frente a un pueblo que ha sido lavado y comprado con la sangre de Cristo. Aleluya. Ese pueblo que Dios ha escogido y que nos tiene aquí por su infinita misericordia. Aleluya. Y gracias al Señor por esta noche. Predicamos bajo el tema: sube a Horeb, monte de Dios. Sube a Horeb, monte de Dios. Aleluya. En esta noche yo quiero compartir con usted este tema que el Señor ha venido hablando a mi vida ya por varias semanas. Usted sabe, cuando uno tiene una responsabilidad, usted siente la carga y el peso de la responsabilidad que tiene con eso, con lo que usted va a hacer. Y así el Señor hace unas semanas atrás hablaba mi vida y sentía ese peso de la palabra del Señor, pero no es un peso que carga su vida o que la hace sentirse que usted ya no puede, sino que era algo que estaba en mí día tras día, momento tras momento, segundo tras segundo. La palabra de Dios resonaba en mi corazón y yo decía: Señor, porque siempre hay algo que yo le digo al Señor, y es: no permitas que yo hable lo que yo quiera, sino lo que tu pueblo necesita. Lo que tu pueblo necesita, lo que una vida o una alma ha venido a buscar. Porque cada vez que venimos a la casa del Señor, es a buscar de Dios que venimos. Si vemos a nuestros hermanos, pero el punto principal no es de ver a quién está a mi lado, sino es de venir a escuchar a aquel que tiene la palabra para mí. De venir a escuchar a aquel que nos va a ayudar en los momentos difíciles. De venir a escuchar a aquel que nos va a dar vida y vida en abundancia. Porque ciertamente el hombre puede ofrecerte muchas cosas, pero nunca te podrá ofrecer lo que Dios nos ofrece, que es una salvación. Pero para alcanzarla debemos caminar, debemos avanzar. Debemos continuar en esta lucha que tenemos. Debemos de seguir hacia adelante. Y por eso en esta noche predicamos bajo ese tema. Yo quiero que tú vayas a la palabra del Señor. En el libro de Éxodos, en el capítulo 3 y versículo 1. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Glorioso sea el nombre Dios Todopoderoso. ¿Todos lo tienen? Si te pones en pie para leer la palabra del Señor. Aleluya. Cuando todos lo tengan, por favor contesten con un amén. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor, porque Él se merece toda reverencia de su pueblo. Amén. Gloria al Señor. Tiene el libro de Éxodo en el capítulo 3 y versículo 1. Y dice así: la palabra de Dios se lee como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Apacentaba Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevaba las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en medio. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miraba y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio
de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aleluya. Puede sentarse en esta noche. Ya presentamos la palabra del Señor en oración y podemos, amén, comenzar. Yo quiero en esta noche, el tema es: sube a Horeb, monte de Dios. Los hermanos cantaban una alabanza y decían: no hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor. ¿Por qué en esta noche he escogido ese tema? Porque el Señor nos viene hablando, como decía el pastor, a través de labios diferentes, pero la misma palabra. El Señor nos viene preparando para que nosotros como pueblo del Señor estemos preparados para el día de su venida. ¿Y cómo vamos a estar preparados para el día de su venida si no estamos en la presencia de Dios? ¿Cómo vamos a estar preparados si no tenemos esa búsqueda constante delante de Dios? Y yo quiero hablarte de este hombre llamado Moisés. Y quiero hablarte de ese suceso tan grande que Moisés tuvo que pasar para poder ser el libertador del pueblo de Israel. Pero antes de llegar a ese punto, quiero contarte la vida de Moisés, desde que Moisés nace hasta que llegue ese momento. Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba en Egipcio. Llegaron a Egipto por José y ahí habitaron por 400 años. Ahí estuvieron, y dice la palabra del Señor que en ese entonces el faraón vio que el pueblo de Israel llegó ahí y que era un pueblo que iba a ser bendecido por Dios, porque la palabra dice que el pueblo de Israel durante estuvo ahí fue bendecido y se multiplicaron más que nunca. Entonces dice la Biblia que el faraón comenzó como a tener ese miedo de que el pueblo de Israel se iba a multiplicar, y comenzaron como a planear a ver qué iban a hacer para que el pueblo de Israel no siguieran produciendo ni siguieran multiplicándose tanto en número como en la bendición que Dios siempre proveía para ese pueblo. Y dice que comenzó Egipto en esa tierra donde estaban a hacer un plan, a ver qué iban a hacer. Y dice que muere el rey de Egipto de aquel entonces y ponen otro rey al frente de ese pueblo. Y dice que se comienza a preocupar el rey a ver qué era lo que iba a acontecer si no comenzaban a tener un plan para parar que el pueblo de Israel se multiplicara. Y dice que murió el faraón y cambian otro rey. Ponen otro rey que no conoce a José. Pero como este era era un reinado que estaba bien preparado. Tenía las personas que lo asesoraban, sabían cómo hacer las cosas. Y dice que cuando muere Faraón, ponen otro rey y comienzan a planear a ver cómo iban a detener que el pueblo de Israel se multiplicara, y hacen una ley y ponen un decreto de que toda mujer que no permitan que los varones vivan, sino solo las hembras. Dice que hacen un decreto y dice que ordenan a las parteras que cuando una mujer dé a luz, sean escogidos los que van a vivir. Y dice que si era hembra, que la dejaran vivir, pero si era varón, que lo echen al río, que lo maten. Dice que ese era el decreto que Faraón ordena, que el otro rey ordena. Y entonces comienza el debate. Pero dice la Biblia que las parteras no tuvieron miedo a ese decreto,
algunos vivieran como era el caso de Moisés. Ahí Moisés nace y dice que cuando las parteras estaban ahí, ven que Moisés nace, ven en Moisés el plan que Dios tiene trazado para él. Dice que a Moisés lo ven como algo especial, como algo que nació y que no lo pueden matar. Entonces dice que el rey les manda a llamar y les manda a preguntar que por qué no estaban acatando las órdenes del rey. Y ellas le dicen que no se iban a prestar a eso, sino que iban a permitir que ese niño naciera. Y usted sabe la historia. Moisés llega a la casa del faraón. Su madre lo cuida por 3 meses. Luego dice la Biblia que lo tienen escondido, pero dentro de la casa del faraón ya habían 2 niños más. Y la madre de Moisés lo esconde por un tiempo, pero después de 3 meses usted sabe que un niño no se puede esconder porque él llora. No puede hablar, pero sus actitudes es llorando como él pide que tiene hambre. Es llorando como él le dice a una madre que necesita que lo cambien. Es llorando como él expresa lo que él necesita. Entonces dice la Biblia que llaman a la mamá de Moisés. La mamá de Moisés lo esconde y lo tiene ahí por 3 meses. Pero ella sabía que no le iba a ser posible tenerlo por mucho tiempo. Entonces hacen un plan y lo llevan. Dice que lo ponen sobre una canasta y lo dejan ir por el río. Y ahí llegan las doncellas del palacio del rey y ven que va esa canasta por el río. Y lo agarran, dice, y se la dan a una de las hijas del rey. Entonces otra de las hermanas llama y le dice que va a ir a buscar a alguien que le cuide a Moisés. Y van y buscan a la mamá de Moisés. Le dice, porque esta mujer sabe cómo cuidar los niños, sabe cómo tratarlos. Vamos a ir y buscarla. Y van y buscan a la mamá de Moisés y la traen para que se haga cargo de su propio hijo. Pero ahora tal vez no como hijo de ella, sino uno de las hijas del rey. Y dice que ahí está Moisés. Y ahí crece. Pero como había sido dado a una de las hijas del rey, ya no era un Egipto, sino que uno de los faraón. Y dice la Biblia que cuando Moisés crece, ve que los egipcios están golpeando a sus hermanos y a su gente. Voy rápido en la historia porque si le cuento todo, hermano, nos tardamos aquí toda la noche. Pero dice que él ve que están maltratando a sus hermanos y a su gente. Entonces Moisés mata a uno de los egipcios. Y dice que él lo esconde sobre la arena, lo mata y lo esconde. Y él cree que nadie se dio cuenta. Pero cuando va el siguiente día y vuelve a ver que están maltratando a sus hermanos, dice que uno de los egipcios lo confronta y le dice, ¿qué? ¿Vas a hacer lo mismo que hiciste con el anterior y me vas a matar? Entonces él se ve al descubierto y huye de la tierra de Egipto. Huye de esa tierra y se va a la tierra de Madián. Y llega ahí a un pozo donde dice la Biblia que estaban las hijas de Jetro apacentando las ovejas y dándoles de comer. Y Moisés dice que las estaban como corriendo del pozo para que no le diera de comer a las ovejas. Y va Moisés ahí siempre, como diríamos nosotros, y se mete y les ayuda y pelea por ella y le da de beber a las ovejas. Y se van a casa de su padre y el padre les dice, pero ahora ¿por qué vienen temprano? Y dice la Biblia que el padre ellas le contestan, porque hallamos un hombre en el pozo que nos ayudó a darle de beber a las ovejas, que peleó para que nosotros les diéramos de beber y viniéramos a casa temprano. Y dice que el padre de estas muchachas, que era Jetro, manda a buscar a Moisés y le dice, ve, busca
y tráelo a la casa para que cene con nosotros. Y es así como Moisés se queda en la casa de su suegro Jetro, porque dice la Biblia que en aquel entonces, cuando alguien ayudaba a alguien, en pago Jetro le dio a una de sus hijas. Y estaba Moisés ahí en la casa de su suegro, porque hizo esta acción de ayudarle a darle de beber a las ovejas. Dice que lo mandaron a buscar y llegó a la casa de su suegro, y ahí usted sabe la historia, le dan una de sus hijas y después no era la que Moisés quería, pero bueno, trabaja por muchos años, por 40 años, y dice que el trabajo de Moisés era apacentar las ovejas de su suegro. Y todo lo que Moisés hacía era algo para sobrevivir. Trabajaba con su suegro para mantener a su esposa. Y dice la Biblia que Moisés tiene un hijo y ahí trabajaba para mantener a su familia apacentando las ovejas. Eso era lo que Moisés hacía. Pero recuérdese de dónde Moisés venía. Venía del palacio del rey. Moisés venía de ver las cosas grandes, porque en un reinado Moisés era uno de los hijos del rey. Entonces Moisés no venía de sufrir, venía de vivir una vida acomodada, una vida estable, una vida que era totalmente diferente a la que ahora iba a ver con su suegro Jetro. Entonces dice que Moisés apacentaba las ovejas y todos los días las llevaba. Yo me recuerdo que allá en El Salvador, cuando nosotros vivíamos con mi abuelo tenía muchos ganados, era mucha la cantidad de ganados, y me recuerdo que quien las llevaba a que comieran, las andaba cuidando, asegurándose que no se fueran a salir de donde las metían para que comieran. Y ese que las cuidaba andaba pendiente de que bebieran agua, de que comieran zacate, de que estuvieran bien cuidadas, y cuando regresara a casa, ninguna de las que había llevado se le quedaran atrás. Entonces dice que eso era lo que hacía Moisés. Pero uno de los días en que Moisés apacentaba las ovejas de su suegro, dice que iba por el desierto, y es aquí donde yo quiero llegar, y es aquí donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Subamos a Horeb, monte de Dios, porque es necesario que nosotros subamos al monte de Dios, porque es necesario que vivamos en la presencia de Dios, porque es necesario que tengamos esa relación con Dios. Porque Dios nos dice: acercado a mí y yo me acercaré a vosotros. Porque es que al Señor le interesa que nosotros vivamos una vida cercana a Él. Porque Dios está interesado de que nosotros tengamos esa relación con Él. Dios está interesado de que nosotros estemos de cerca con Él. Dios está interesado de que nosotros estemos en su monte. ¿Sabe por qué? Porque el cuidado de Dios está para nosotros. Dios quiere cuidar a su pueblo, pero Dios no puede cuidar a aquel que no quiere vivir una vida bajo su voluntad y su cuidado. Él no puede exigirle al hombre que se acerque a Él si no hay un corazón agradecido. Si no hay un corazón que quiera vivir en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios es lo más lindo que puede haber. Cuando tú te acercas a Él, Él se acerca a ti. Cuando tú le buscas, tú le encuentras. Porque su palabra dice que el que toca se le abre y el que busca halla.
Entonces dice que Moisés, uno de esos días iba por el desierto. Perdónenme si me ve llorando, pero es que delante de la presencia soy nadie. Delante de su presencia solamente soy una hija de Él. Y su presencia estremece mi corazón. Y su presencia me hace que me haga nada y viva para Él. Su presencia es suficiente para nosotros vivir. Su presencia basta para nosotros continuar. Pero tiene que haber ese deseo en nuestros corazones. Y dice que uno de esos días sale Moisés a apacentar las ovejas por el desierto. En el desierto es un lugar solo. No hay nada en el desierto. Lo único que hay es tierra seca. Y si hay árboles están secos. Y usted ve que hasta la tierra se parte, se ve que está entrecortada, porque tanta es la sequedad que hay en un desierto que no ve nada más que pura tierra seca. Y ahí va Moisés a través del desierto con las ovejas. Y dice que mira a Moisés una zarza ardiendo. Y yo me imagino, bueno, la vio de lejos, porque dice que dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Moisés vio de lejos la zarza que ardía. Y él dijo: me voy a acercar a ver qué es lo que pasa, porque veo que esa zarza arde y no se consume, no se quema, no se apaga. E iré yo y veré esta gran visión. Y dice que se acerca Moisés y ve Dios, porque Él pesa los corazones, porque Él conoce la mente, porque Él sabe los pensamientos antes de nosotros pensarlos. Y ve Dios que Moisés se iba a acercar, y dice que lo llama y le dice: Moisés, Moisés. Dice la palabra que la llama de entre medio de la zarza y le dice: Moisés, detente. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú vas a entrar es tierra santa. No era que el desierto era santo, no era que la tierra donde Moisés apacentaba las ovejas era santa, sino que el que había llegado era santo. El que había llegado era santo. Entonces lo llama y le dice: Moisés, quita la sandalia de tus pies. Pero este versículo muchos lo agarran y lo interpretan a su manera. Y usted ve algunas iglesias que entran a la iglesia sin zapatos. Qué bueno fuera que si tú te quitas estos zapatos que andas, el pecado se te fuera de tu vida. Qué bueno fuera que si nosotros quitamos el calzado literal, los zapatos, pues cambiamos cada vez que venimos a la iglesia. Tenemos diferentes pares de zapatos, pero no era eso lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. No era eso lo que Dios quería darle a entender a Moisés. Dios quería decirle a Moisés: Moisés, asegúrate de que antes que tú vengas hacia mí, tú dejes el pecado atrás. Tú dejes y tomes la decisión de venir a mí, porque nunca te vas a volver para atrás. Sí, Señor. Y dice que Moisés se quita la sandalia de sus pies y camina hacia la zarza ardiendo. Y lo llama por 2 veces para asegurarse de que Moisés oyera su nombre. Porque pueblo de Dios,
El Señor nos conoce por nombres. El Señor sabe cuál es el nombre de nosotros antes de que nuestros padres nos pusieran el nombre. Y dice que le llama de la zarza. Y Moisés tiene el encuentro con Dios. Y Moisés se acerca porque dice ahí que el ángel de Jehová se le apareció a Moisés en una llama de fuego. Yo le dije al Señor, viendo este capítulo y leyendo su palabra, ojalá, Señor, así fuéramos nosotros para buscarte a ti. Ojalá, así como somos para otras cosas, corriéramos a buscarte a ti. Porque dice la palabra de Dios que Moisés se acercó a ver por qué la zarza ardía y no se consumía. Él quería saber. Y desde antes ya Dios había llamado a Moisés. Pero en esta ocasión Dios se le aparece a Moisés y habla con Moisés. Dios se le aparece por medio de una zarza, y usted sabe que el fuego representa la presencia del Señor, porque años después, cuando Moisés sacara al pueblo de Israel de la cautividad, dice la Biblia que por el día andaba una columna de nube y por la noche le acompañaba una columna de fuego. Entonces la presencia de Dios representaba el fuego que Moisés estaba viendo en aquella zarza ardiendo. Eso representaba la viva presencia. No fue que Dios mandara un ángel, fue que Él bajara del cielo, porque Él mismo le dice: porque yo he oído y he escuchado el clamor de mi pueblo que está siendo afligido. Y por eso Dios desciende a hablar con Moisés. Por eso Dios desciende a hablar con Moisés. Y dice la Biblia que va Moisés y quita el calzado de sus pies. Y se acerca a Dios. Y Dios se acerca a él y habla con Moisés. Y yo estoy segura que después de que Moisés tuvo ese encuentro con la zarza ardiendo, nunca más la vida de Moisés volvió a ser la misma. Porque Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Busquémosle, pueblo del Señor, pero de corazón. Pero que Él vea que nuestro gemir es de lo profundo de nuestro corazón. Porque el hermano decía que el que ha de venir ciertamente no tardará y vendrá por su pueblo. Pero Él viene por un pueblo redimido, por un pueblo que le espere, por un pueblo que le anhele, por un pueblo que diga: Señor, heme aquí, yo espero tu venida. Por un pueblo preparado que vive en la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que Él no se va a llevar nada inmundo. Ciertamente vivimos en este cuerpo y en la carne y estamos en este mundo, pero recuerde que somos peregrinos aquí. Su morada no es esta. Su vida eterna no es esta. Este cuerpo aquí se va a quedar, porque la Biblia dice que del polvo fuimos tomados y a Él volveremos. Pero el alma, ¿qué pasa con el alma? El espíritu. Ese es el que Dios viene a buscar. Pero Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Que cuando usted vea que la zarza arde en este altar, que cuando usted vea que la presencia de Dios se mueve en este lugar, no nos quedemos viendo solamente, sino que digamos como Moisés: ahora yo iré y me acercaré y veré por qué razón esta zarza no se consume.
Me acercaré al altar y yo quiero sentir su presencia. Correré a Él, correré a sus brazos de amor, correré a su presencia, para que en el día en que tengamos necesidad de que Dios nos socorra, su palabra dice que Él está con nosotros. Pero ¿cómo Dios puede ayudarnos si no nos acercamos a Él? ¿Cómo Dios puede socorrernos en el momento difícil si no corremos a sus pies? No hay un lugar más seguro que en su presencia. No hay un lugar mejor que estar en la presencia del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, pueblo del Señor, que nos acerquemos a Él. Pero no solamente cuando vengamos a la iglesia, no solamente miércoles y viernes que por el momento estamos viniendo, sino es todos los días, es a cada momento. Porque cuando tú te vas de esta iglesia, Dios no se queda aquí, Él va con nosotros. Él va con nosotros como iba con el pueblo de Israel. Dice la Biblia que Él les guiaba por el desierto. Él les alumbraba con la columna de fuego y les guiaba por el camino donde tenían que ir. Eso es lo que es Dios para nosotros. Es nuestra guía, es nuestra fortaleza. Él es el que nos guía por el camino que debemos de encaminarnos. Y en el momento que usted llegue a lugares que no debe de estar, como Él es su guía, Él lo va a guiar para que salga de ahí. Y dice que Moisés va y se encamina a la zarza. Y la zarza, algunos la describen como un árbol seco, lleno de espinas, pero seco. ¿Qué podía dar una zarza? No era el árbol que estaba ahí, sino que era la presencia de Dios sobre ese árbol. Y era la presencia de Dios la que se le apareció a Moisés. Es esa presencia que se nos quiere aparecer a nosotros. Si tú no has experimentado esa presencia, anhélala, búscala, deséala con tu corazón. Y en el lugar secreto, en el altar secreto, porque dice la Biblia que cerradas nuestras puertas y oremos al que está en lo secreto, que Él recompensa en público. Búscale a Dios en lo secreto. Busquemos a Dios en la intimidad. Busquemos a Dios cuando no hay nadie. Porque qué lindo es estar en la presencia del Señor cuando todo está callado y solo eres tú y Dios. Y tú le expresas a Él lo que tú quieres. Y yo me imagino, porque debes de tener una relación con Dios, una relación donde tú puedas imaginarte a Dios sentado en su trono, rodeado de gloria, porque dice la Biblia que Él está rodeado de ángeles que le rodean, que le alaban día y noche. Pero en el momento que tú doblas tus rodillas y te arrodillas delante de Él ha de levantar su mano y decirle: espérense, déjenme escuchar, porque la Biblia dice que Él escucha el clamor de los justos. Él escucha el clamor de sus hijos. Y sabes qué, dice la Biblia que Moisés llegó y le dice: no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar y la tierra en que estás santa es. Dios le estaba diciendo a Moisés: Moisés, espérate un momento,
Dios nos llama por nombre, nos escoge. Él nos pide que dejemos todo lo que está atrás. Él nos pide que nos quitemos la ropa de inmundicia y podamos buscar de Él. Y podamos correr a su presencia. Y Moisés, desde ese día, yo me imagino que regresó a la casa de su suegro con las ovejas. Pero Moisés no era el mismo, porque lo que Moisés había visto no era algo natural, era algo sobrenatural, porque Dios es un Dios sobrenatural. Dios es un Dios que lo que tú no puedes hacer, Él lo puede hacer. Lo que los médicos no pueden hacer, Él lo puede hacer. Porque ciertamente Dios ha dejado la ciencia, pero el hombre tiene un límite. El hombre tiene un límite, pero Dios no. Dios es un Dios sobrenatural. Para Él nada es imposible. Para Él todo es posible. Porque por eso es que Dios nos ha llamado y nos ha escogido. Y sabes que otra historia que me llama la atención es la de Marta y María. Dice la Biblia que Jesús llega a casa de Marta y María. Y tú sabes que Marta va al encuentro de Jesús con María y le recibe. Pero rápido Marta corre a la cocina y busca las recetas para prepararle algo al maestro. No era de que Marta tal vez estaba mal, pero dice la Biblia que María escogió la mejor parte de estar a los pies del maestro. Marta en sus afanes pensó que estaba haciendo lo correcto, y tal vez no es que sea malo, no, pero el maestro quería que le atendiera. Entonces dice que María escoge la mejor parte, y Jesús le dice: una sola cosa era necesaria, y María ha escogido la mejor, la cual no se le será quitada. ¿Cuál es la parte que tú vas a escoger? ¿O cuál es la parte que ya escogiste? ¿Vas a ser como Marta o vamos a ser como María a los pies del maestro? Porque hay momentos que el maestro quiere hablar con nosotros. Hay momentos que el maestro quiere que te detengas de las cosas que hacemos. Los afanes de la vida son muchos. El trabajo secular, los hijos, la familia. Todo lo que nosotros hacemos es demasiado, y a veces nos quitan el tiempo de estar en la presencia de Dios. Pero no te olvides de escoger la mejor parte como María. No te olvides, porque Jesús le dice claramente: una cosa era necesaria, y María escogió la mejor, la cual no se le será quitada. Si tú escoges estar a los pies del maestro, si tú escoges estar a los pies del maestro, créeme que esa parte no se te será quitada, sino que al contrario, el Señor estará con nosotros. Y como dice el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo una sombra poderosa que nos guarda en todo momento. Nos guarda en todo momento. Y Él nos libra de todo peligro y de todo mal. Pero tienes que escoger estar a los pies del maestro. Tienes que escoger estar en su presencia. Tienes que escoger la mejor parte de buscarle, anhelarle, servirle, pero no para que nos vean, sino para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. No para que nos vean, porque muchas veces nos preocupamos más por el que dirán y no por lo que Dios dice de nosotros.
tenemos que tener cuidado y acercarnos a Dios más. Es tiempo de correr a los pies del Maestro, porque ese lugar es seguro. Si tú estás a los pies del Maestro, yo te aseguro que no hay plaga que tocará tu morada. Yo te aseguro que si tú estás en los pies del Maestro, nada te podrá hacer frente cuando venga el desánimo, porque muchas veces llegan nuestras vidas y ya no queremos continuar. Pero cuando tú estás a los pies del Maestro, Él te recuerda y te dice: estás bajo mi cuidado y por lo tanto debes de ir a buscarme. ¿Cuántas veces tú crees que yo no he llegado a la casa del Señor llorando, sin fuerzas, sin deseo? Pero aquí he llegado y aquí he encontrado la fuerza que necesito. Para serte exacta, hace 2 semanas atrás, mi familia atravesaba por un momento muy difícil. Y por veces el Espíritu quiso como decir: quedémonos y no vayamos a la iglesia. Pero nosotros somos de aquellos que vivimos unidos como familia y como la familia en Cristo que somos. Pero nosotros, si nuestra familia se duele, nosotros también tenemos que dolernos. Entonces estábamos atravesando 2 semanas muy difíciles, donde las noticias eran malas, pero nosotros decidimos mirar al cielo y confiar en Dios que tiene el poder. Y le dijimos: Señor, el hombre ya dio la última palabra, pero ahora falta ver qué tú vas a decir. Ahora falta ver qué tú vas a decir de nosotros. Y nosotros le dijimos: entonces que se haga tu voluntad. El hombre ya dijo que no se puede hacer nada, pero vamos a ver qué dice Dios. Y creímos y llegamos aquí los miércoles a orar, y llegamos los viernes a orar, y en la casa orábamos y en todo momento orábamos. ¿Y qué cree que pasó? Dios dijo otra cosa de nosotros. Aunque el hombre dijera: ya no hay esperanza, Cristo dijo: el que está en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué dirá Dios de ti? ¿Qué dirá? ¿Cuál es la última palabra que Dios tiene para tu vida? Pero no te detengas, no te canses de servirle, no te canses. No importa cómo llegues a la casa del Señor, quizás cansado, quizás afligido, quizás abatido, pero llegaste a los pies del Maestro y escogiste la mejor parte. Y yo puedo decir que Dios es grande, no porque lo haya oído, porque dice la Biblia que de oídos le había oído, mas ahora mis ojos le ven. Mis ojos ven los milagros que Dios ha hecho. ¿Cómo no predicar de ese Dios que tiene poder si lo he visto palpado en mis ojos? Si lo he visto, no me lo han contado. Yo sé que mi Dios es real. Yo sé. Por eso me atrevo a decir que créele a Dios. Créele, pero de corazón. Aférrate a Dios. Dile: yo no me voy de tu mano, Señor. Porque no es fácil creerle a Dios cuando las cosas se ven oscuras. No es fácil creerle a Dios cuando todo se ve oscuro y tú no ves una puerta de salida. Pero es ahí, dice la Biblia que es ahí que Él muestra su mano de poder. Es ahí cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay nada. Es cuando Dios te dice: quieta, tranquilo, reposa en mí, créele a mi palabra, créele. Y sabes qué lindo es acercarse a Dios y poderle decir, como aquel hombre
que le pidió a Dios 15 años más de vida. ¿Sabes lo que es acercarse y decirle: Señor, yo te sirvo no por la circunstancia, sino porque te amo, porque mi corazón te ama, porque yo sé lo que es vivir en tu presencia? Tú sabes qué lindo es acercarse a Dios con certeza, creyéndole que le hay, y hallaremos esa bendición de Dios para nosotros. Yo quiero que te pongas en pie, porque te aseguro que pasaría una noche aquí contándote las grandezas y el poder que Dios tiene para nosotros. Pero sé tú de aquellos que escogen la mejor parte. Sé tú de los que llegan a la casa del Señor. No importa cómo llegues, no te preocupes. Tal vez a veces vienes golpeado, a veces vienes enfermo, a veces vienes desanimado, a veces vienes cansado. Pero no te preocupes, porque has escogido la mejor parte, y la cual no te será quitada. Yo te animo en esta noche, y las visitas que están con nosotros, quiero decirte que no hay un lugar más seguro que estar en su presencia. No hay un lugar mejor que habitar en su presencia. No hay un lugar mejor. Y aunque a veces la voluntad de Dios no se haga sobre nuestra vida, aún debemos de creer que Dios es grande y poderoso